puedo llevar 10 años convertido, 10 años de cristiano, pero todavía estar atado. Puedo ya estar en la iglesia, haber sido bautizado, pero todavía estar arrastrando algunas cadenas que no me dejen avanzar. Creo en la liberación, creo que todas las liberaciones no son iguales. Creo que no solo hay una manifestación, que las personas tienen una manifestación, pero hay personas que no se manifiestan y son libres. Entonces, de eso vamos a estar hablando hoy, de Rompiendo Cadenas, que ha sido la serie que hemos estado tratando en la iglesia, y aquí vamos a hacer un resumen que puedes compartir. Si conoces a alguien que esté atado a las drogas o esté atado a falta de perdón, porque hay muchas ataduras que les tengo aquí, y ya ahí el pastor nos da conversando. Dice, las cadenas representan todo aquello que impide avanzar espiritualmente. Son hábitos, pensamientos, emociones o pecados que pueden robar la paz y la tranquilidad. Entonces, hay cadenas visibles, hay cadenas que no son visibles, pero Cristo vino a romper cadenas. Entonces, amén. ¿Qué puedes decirnos de eso? Vamos a estar ahí hablando de ese tema. Bueno, estuvimos hablando durante 4 semanas acerca de cadenas que debemos de romper en nuestra vida. Si empezamos a buscar cada una de las cadenas, damos el año entero en cadenas que debemos de romper en nuestra vida. Ciertamente, Juan, como estábamos hablando ahorita, Juan 8:36 dice, así que si el Hijo le libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, tú puedes ser, cuando dice verdaderamente, es porque hay quien puede creer que es libre y no lo es. Ahí vamos, porque hay dos cosas. Tú puedes ser libre por estar alguna persona estar endemoniada o bajo influencia demoníaca, y puede ser libre de esa parte. Pero esto va más profundo de ser solamente libertado de un espíritu, porque dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Señor ciertamente libera a las personas de espíritus inmundos, de influencias demoníacas, pero hay algo que debemos entender también, que Dios vino también para que podamos entender esta libertad. Viene también a enseñarnos que hay conductas en nuestra vida que deben ser cambiadas. Que eso tiene que ver con la sanidad interior. Exactamente. Que son cosas del alma, cosas que están en el corazón, hábitos. Siempre tenemos algo en la iglesia que practicamos cuando alguien recién convertido llega. La clínica. Ha pasado un tiempo, una clínica espiritual donde ciertamente la persona abre su corazón, es íntimo y puede ahí ser sanado, tener una sanidad interior. Pero ciertamente hay conductas en nuestra vida que necesitamos cambiar. Jesús, cuando sanaba, le decía, tu fe te ha salvado. Y a muchos de ellos le dijo, vete y no peques más. O sea, no cambió nada, sino que les decía que aparte de que Él les libertara, de que Él les sanara, de que Él les salvara, tenía que tener un cambio en su conducta. Y la libertad con que Cristo nos hace libres nos da muchas veces también el espacio de poder vernos a nosotros mismos, las áreas en las que debemos de cambiar. Eso te iba a decir, que para ser libre, una de las cosas que tenemos que entender y conocer es reconocer que el problema que tengo. Exactamente. En la clínica o uno reconoce, porque ahí se te dan puntos que a lo mejor yo no sabía y se me revela que esa área que yo tenía está mal. Necesito trabajar en ella. O hay cosas que la gente ve que es normal. Y son cosas que son malos hábitos. Exactamente. Yo toco a veces en la iglesia mucho, es un versículo que repito mucho, que dice la palabra del Señor, que mirándonos como en un espejo, en la gloria de Dios, vamos siendo transformados. O sea, la libertad con que Cristo me hizo libre también me lleva a ir mirándome en su espejo, mirándome en su gloria como en un espejo, mirándome a través de su palabra, revisándome, viendo el área que debemos de cambiar en nuestra vida. Y podemos engañar a cualquiera, pero a quien sí no podemos engañar es al Señor, y tampoco nos podemos engañar a nosotros mismos. Si nosotros somos críticos, sabemos las áreas que debemos de cambiar en nuestra vida, porque un área que no ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo, con la permisibilidad que yo le doy que Él obre, porque el Espíritu Santo es un Señor y Él nos va a mostrar, nos va a enseñar, y ahí Él nos va exactamente. Que tú tienes que querer lo que me estaba hablando. También. Yo tengo que querer ser libre. Yo puedo querer que tú seas libre de algo, y a veces cuando trabajamos con personas y nos sacrificamos ahí y vemos que no avanza, y puede ser que en algún momento uno se sienta mal de no ver y dice, pero bueno, ¿qué estoy haciendo? No lo estoy ayudando bien. Y más que eso es que la persona que reconoce que tiene una cadena que romper tiene que desear realmente la liberación. Una de las cadenas que estuvimos hablando en esa serie
fue acerca del pecado. Amén. Hablamos acerca del pecado y creo que es una de las primeras. Exactamente. Primero hablamos del perdón, luego del pecado y después hablamos de un tema que parece que no, pero lo llevamos a un área donde sí puede volverse una cadena en nuestra vida. Número 1 fue el perdón, donde el perdón mantiene cadenas en nuestras vidas que no nos deja avanzar. Estuvimos hablando acerca de Jesús dijo que debemos perdonar nosotros para que el Señor nos perdone y en ese perdón no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. O sea, tú y yo tenemos que estar entendidos que una falta de perdón es algo que el diablo maneja constantemente para confundir nuestra vida, para mantenernos encadenados, para impedir que avancemos dentro del propósito de Dios. Lo otro que hablamos primero fue perdón, lo otro fue el pecado, muy importante. El pecado es algo que te ata constantemente a las cosas de este mundo. Es algo que te ata y que impide que tú avances en el propósito de Dios. Como dice Hebreos 12:1, dice el pecado que nos asedia, es decir, que el pecado constantemente está asediando, está constantemente ahí, tratando de tocar un área de nuestras vidas. Entonces se vuelve también una cadena que debemos de romper en nuestras vidas. Yo puedo decir, eso a mí no me afecta y ya lo voy a hacer una vez, eso a mí no me afecta y puedo quedar enganchado en la trampa. Exactamente. Y otra también que hablamos fue acerca de la gracia. Oye, cómo la gracia se puede volver una cadena cuando la gracia se convierte en libertinaje. O sea, la gracia del Señor la necesitamos la misericordia, pero cuando se vuelve una justificación para yo hacer lo que entiende y lo que quiera, entonces ya pasa de gracia a otra cosa y empezamos a abusar de la gracia y nos convertimos en un libertinaje, y ese libertinaje también se vuelve una cadena en nuestras vidas que nos mantiene atados en este pensamiento de que sí, porque estoy en la gracia, pero ciertamente hay conductas en nuestra vida que deben ser transformadas, cambiadas. Y hace poco hablaba con uno de los jóvenes y le hablaba y le decía, ¿sabes? Todos necesitamos la gracia y la misericordia de Dios. Cuando piensas que no la necesitas, estás en un error, porque entonces piensas que es por tus propias habilidades, por ti, y también se vuelve una cadena en tu vida pensar de que tú puedes lograrlo por tu propia fuerza. Y la palabra dice que no es con nuestra fuerza, sino que es con su Santo Espíritu. Y necesitamos esa transformación. Ciertamente las cadenas en nuestras vidas llegan más fácil de quitarnos. Porque muchas veces las cadenas llegan a través de una conducta. Una conducta es una acción que se repite constantemente, que crea un hábito. Exactamente, crea un hábito en nuestras vidas. Entonces, cuando eso se vuelve un hábito, después es difícil de soltarlo. Hasta una forma de pensar es una cadena. Exactamente, una manera de pensar hace una estructura mental y se convierte en una cadena. Una fortaleza mental. Exactamente, lo que tú estabas leyendo, las cadenas son ataduras, son cosas que no nos dejan avanzar en nuestras vidas. Entonces debemos dice que nos roban la paz interior. Exactamente. Dice, estas cadenas no siempre son visibles, pero se sienten en el corazón e impiden vivir en libertad y plenitud en Cristo. Exactamente, quien sabe qué conducta debe cambiar en nosotros realmente es el Señor y nosotros mismos. Nosotros sabemos cuando leemos la palabra de Dios y buscamos de Dios cuáles son las conductas que deben de cambiar en mi vida, porque si nos examinamos vemos que esa conducta me tiene en un ciclo donde me siento bien en fuego, después vuelvo a caer. Hay quien cada 2 o 3 meses vuelve a vivir ese mismo ciclo. Y ahí en ese ciclo que estás viviendo se vuelve una cadena. No lo vivimos porque puede parecer alguien que te diga, no, porque Pablo decía que tenía un aguijón en la carne que venía. Sí, porque todo no es cadena. Aguijón es una cosa y cadena es otra. Estamos hablando acerca de exactamente. Donde hay una conducta que nosotros debemos de cambiar. Porque puede ser que la gente diga, no, esto que estoy viviendo es el aguijón. Exactamente. Y eso no lo ayuda a romper la cadena porque se acomoda a que es un aguijón. A que es un aguijón, no, Pablo tenía, yo también. No, el aguijón tiene un propósito. Tiene un propósito. Y Pablo quería ser libre del aguijón. Exactamente. Y hay quien no Jesús quiere ser dijo, libre. quien quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Entonces, negarse a ti mismo es cambiar una conducta que se ha convertido en un hábito y por ende se ha transformado en una cadena que me estorba en la vida. Y la otra cadena que trató, que creo que fui yo el último que llevó, fue sanando la mente del pasado. Porque hay traumas y cosas que están que mantienen atados y hay personas que vienen de nuestro pasado que hay que cortar. Si quiero ser libre de un vicio, yo no puedo andar con la persona que yo consumía antes. Exactamente. Ni puedo ir a tratar, porque sabes que la gente empieza y dice, no, yo voy a ir a predicarle. ¿Qué tú crees? No, yo voy para allá, para casa de fulano, al mismo grupo, a reunirme con ellos. Lo he visto y han virado para atrás. Claro. Mira, hay una diferencia entre experiencia y vivencia. La vivencia es algo que yo vivo.
algo que viví, algo que ocurrió en mi vida y es innegable, lo viví, es una vivencia. Pero si de ahí no saqué una experiencia que me lleva a no volver a vivir esa vivencia, entonces jamás, valga la redundancia de lo que estamos hablando, de lo que estoy hablando, jamás se vuelve una experiencia. Entonces yo vivo una vida transformada a través del Espíritu Santo y a través de vivir experiencias con el Espíritu Santo que me ayudan a transformar por completo mi conducta. Entonces, si yo me quedo con las vivencias, no soy transformado por el Espíritu, porque no le permito al Espíritu trabajar en el área que necesito, que yo mismo necesito que Él trabaje. Porque el Señor no necesito yo ser transformado por el poder de su Espíritu Santo. Y cuando yo la vivencia la mantengo, o sea, no es una experiencia, no saqué una enseñanza, no saqué una manera de no volver a chocar con esta piedra, volviendo a repetir que una cadena no es un aguijón. Volviendo a eso. Entonces, en cierta manera, si no tomo de cada cosa en la que vivo y cada proceso que vivo en mi vida una experiencia, estaré repitiendo constantemente la misma vivencia. Vendrá mi vida, me volverá a tocar la puerta, volverá la tristeza, y que se arrastra a nuestras generaciones. Exactamente. Y eso es lo peor, que algo que tú repites, ¿sabes? Cuando hace años que llevaban, va a salir con él tiene que hacer su hombre y se lo llevan a tomar con 11 años, con 12 años. Hace unos años, yo estuve con Kenneth. O sea, yo tenía mi tiempo en mi sala y yo veo que un día yo estoy en la sala y la familia está en el cuarto, mi esposa está en el cuarto, los niños en el cuarto. Pero de momento cuando yo me levanto veo a Kenneth acostado al lado mío, Navy sale y nos tira una foto porque yo estaba solo y él estaba arrodillado al lado mío. Y cuando después, al cabo del tiempo, él repitió eso muchas veces, y al cabo del tiempo, cuando tuvimos una vigilia que fue por la costa por allá, y en medio de todas aquellas piedras, él no escatimó en arrodillarse y postrarse delante de él. O sea, las conductas que nosotros les enseñamos a nuestros hijos, sean buenas o sean malas, ellos las van a repetir. Se va a volver un patrón familiar donde es consecutivo. Si no eres libre de ello, por eso ¿sabes que hay patrones familiares que son ataduras? Sí, claro, por supuesto. Hay familias donde, por ejemplo, el alcoholismo es un patrón, donde la prostitución es un patrón, donde la homosexualidad es un patrón, donde hay muchas cosas, exactamente, el maltrato, hijos, la falta de amor, la falta de perdón, se vuelve un patrón. Si yo le enseño a mis hijos mis heridas abiertas por no perdonar, mis hijos van a tener heridas abiertas. Hay padres que no son cariñosos con sus hijos porque sus padres no fueron cariñosos con sus hijos. Y entonces, si mi hijo ve una herida abierta en mí por no perdonar, él va a tener una herida abierta en él. Exactamente. Y si yo aprendo a curar y a sanar esa herida, mi hijo va a aprender cómo se aprende y cómo se cura esa herida. Por eso dice la palabra de Dios: instruye a tus hijos en el camino y aún cuando no se apartará. Exactamente, no se apartará. Cuando yo sé que estoy preparado, Dios me saca de las drogas, pero yo quiero que con aquellas amistades que yo andaba sean libres. Pero cuando yo sé que estoy preparado para ir a donde están ellos y que ellos no me arrastren otra vez a eso, sino que yo pueda traerlo a ellos a Cristo. ¿Cómo yo sé que puedo hacerlo? A veces necesito guianza. Exactamente. A veces pensamos que cuando yo conocí a Cristo conocí a Cristo, me convertí, pero ya de momento estoy capacitado para poder ayudar a otros. Y no porque está mal que cuando el deseo de hacerlo. Exactamente, llega el Señor a nuestras vidas, las experiencias que he tenido con otras personas es que de momento se quita el deseo. Ese deseo desaparece. Y mientras están con Dios, ese deseo desaparece. Pero es innegable que al pasar el tiempo, empiezan a volver a las mismas amistades que te hacían eso. Y ahí es cuando tú tienes que negarte a ti mismo. ¿Has visto gente regresar? Sí, cómo no. He visto gente regresar, pero he visto gente también mantenerse. Entonces, pero ciertamente, si no tengo el carácter y la capacitación en Cristo Jesús para yo afrontar eso, es preferible que no hable, quédate en silencio. Simplemente vive tu vida, transforma, cambia, renuévate, supera cuando venga la tentación, y cuando tú superes la tentación, entonces estarás, creo, capacitado para poder llevar a otros a superar esa tentación, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Hasta que tú no seas capaz de superar ese momento malo, que no es al momento, sino que pasa un tiempo y llega ese momento malo. Cuando tú eres capaz de superar ese momento malo, claro, puedes ayudar a otros. Ahora, no lo vas a poder superar si no buscas a alguien que te ayude a superar tu momento. Y pienso que aún a veces debes ir hasta con otra persona. Exactamente, eso te lo digo. Vaya, no por miedo, pero sino por sabiduría. Exactamente. Porque el Señor nos enseña a andar también de dos porque en dos. El diablo es porque sutil, cuando uno cae, serpiente. exactamente, cuando uno cae, el otro le puede levantar. Y cuando el otro cae,
tú le puedes levantar. Son mejores dos que uno. Exactamente, dos son mejores que uno. Y ciertamente el diablo siempre está, él anda como león rugiente. Y hay una frase muy bonita y parece muy espiritual cuando lo dice, el diablo anda como león sin dientes. No. El diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Que si muerde. Exactamente. Porque muerde, mucha gente mordida. Exactamente. Entonces aprendamos a no creer que somos tan y a creer que mira que el secreto estar firme, que no caiga. Ahí está el punto. Porque mire que te he visto gente no de caiga. 10 años Claro. no practicar algo y caer. Y mire, qué triste cuando caen en los se últimos sienten tiempos, fatales. exactamente, en los últimos tiempos, la Biblia dice que el diablo tratará de confundir, aun si fuese posible, a los escogidos de Dios. Entonces, el diablo no le va a interesar mucho sacarte de la iglesia. Es confundirte ahí, dejarte en vergüenza, como decía el apóstol, y después decirte, y ahora vamos a ver cómo tratas con esa vergüenza. Porque no hay nada peor en nuestras vidas que una vergüenza delante de Dios. Cuando presentamos esa vergüenza, después hay muchas personas, muchas veces no sabemos cómo lidiar con ella, cómo trabajar con ella, cómo despojarnos de esa vergüenza y venir delante del Señor humillados, reconociendo nuestro error para que el Señor nos sane, nos limpie y nos restaure. Pero no creamos que el diablo anda desarmado, porque si pensamos que anda desarmado, entonces nosotros bajamos la guardia. No ignoréis las maquinaciones del diablo. Y por eso mismo hay otra cadena, y ahora sí ya vamos a orar por libertad y todas estas cosas, que muchas personas que son cristianos, ¿no? Llevan tiempo congregándose, fueron bautizados y todo, y pueden pensar, y aún se lo dicen a otras personas, no hace falta congregarse, o no hace falta orar porque Dios lo sabe todo. Entonces, y se bautizaron, saben texto bíblico. Eso puede ser una cadena que arrastra y encadena a otro, ¿no? Mira, y así si no hubiese hecho falta congregarse, Pablo no hubiese puesto el versículo que dice, no hagas como otro y que tienes como costumbre dejar de congregarse. Entonces, es una justificación. Pues repito, cuando nosotros no nos salimos un día a la iglesia por cualquier motivo. Salimos del plan de Dios, podemos correr el riesgo de volverlo una justificación. Y esa justificación, yo siempre hablo de la palabra justificación. En mi casa. Exactamente, te mantiene constante saliendo de Cristo. Pero ahora te voy a preguntar, ¿dónde aceptaste al Señor? ¿Dónde fuiste transformado? ¿Dónde fuiste enseñado? ¿Dónde fuiste capacitado? ¿Dónde eres avivado? Entonces, ¿cómo va a ser mejor? Confrontado. ¿Dónde eres confrontado? ¿Dónde eres enseñado? Sí, claro. Entonces, ¿dónde es mejor estar? ¿Fuera o dentro? Dentro. Entonces, por lo general, el 99.9999999% de quien diga, y esto te estoy diciendo para no, el 100% de las personas que viven un evangelio solo, sin congregarse, realmente no están viviendo un evangelio, realmente están viviendo una realidad distorsionada, porque ahorita dijimos que el diablo tiene la intención de confundir, aún si fuese la manera de confundir es, no es necesario congregarme, no es necesario orar, no es necesario leer la Biblia, no es necesario ayunar, no es necesario, y el Espíritu Santo diciéndote al lado, pero es necesario que me oigas y tampoco me oyes porque no estás haciendo lo que es necesario. Entonces, hay cosas que podemos hacer sin dejar de hacer lo otro. No es que usted yendo a la iglesia va a ir al cielo, no significa eso. Ciertamente, para ir al cielo es a través de Jesús. Y ciertamente cuando el Señor venga dice, cuando estuve en cárceles, cuando estuve, vengan acá, mis pequeñines. Y los talentos que te di, que hiciste, y van varias cosas, pero ciertamente es a través de la gracia y de la fe, a través de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien no atraviese por esa puerta no va al cielo. Pero es imposible sostenerse de esa puerta sin estarte congregando. Porque cuando te sientes débil, ¿quién te va a fortalecer? Si el Señor puso al lado tuyo. Y mucha gente dice esto porque no, la iglesia no me ama, la iglesia no me da que, la iglesia no sé cuándo. O sea, como si la iglesia fuera un lugar perfecto. Y es un lugar donde lo que hemos entendido, nuestras imperfecciones, vamos a buscar del Señor para que Él nos ayude a vivir una vida superándonos cada día. Porque ciertamente a veces pensamos, y es algo por lo que las personas le han hecho rechazo a la iglesia. Porque incluso muchas veces nosotros como cristianos nos creemos
tan perfecto como el Señor. Que le ponemos cadena a la gente en vez de ayudarlo y a ser ponemos libre. esa cadena en vez de decirle, Sí. nosotros estamos, como yo siempre digo, en construcción. Tengo un cartel arriba que dice, estoy en construcción. Y para estar en construcción necesito a toda una estructura de construcción para poder ser edificado. Claro. Cristo, el Espíritu Santo, con mis hermanos a través de la iglesia, donde la palabra me edifica, me confronta, me renueva, me restaura, me levanta, donde veo a mi hermano y me ama, donde el hermano provoca que yo aprenda más. Déjame hacerte una pregunta. ¿Estás apurado? ¿Estás... No, espérate. ¿Tú usaste arete? Sí, cómo no. ¿Quién te dijo que te los quitara? Nadie. Nadie. Yo lo usé, nadie me dijo que me lo quitara. Entonces a veces llegan jóvenes, llegan gente a la iglesia que estamos orando por eso, algo general, pero gracias a Dios lo que está sucediendo con nosotros y muchos jóvenes que están llegando a las calles. Yo no puedo ir a decir, tienes que quitarte la areta, aquí no puede venir con eso. Aquí no puede venir con Aquí camiseta. Aquí no con puede- camiseta. Mira, cuando yo A ver. entré en la iglesia, entré en short. Si iba en zapatos, iba con desmangado y en arete. Era tu pa. Y, más o menos por ahí. Y en vez de que alguien me recibiera para decirme, tienes que cambiar para poder, Claro. lo que encontré fue un abrazo, fue amor, fue Dios te ama, fue Cristo está contigo, fue de tal manera. ¿Y cómo llegó lo demás? Mientras le di espacio verdaderamente al Espíritu Santo para que trabajara en mi vida. Porque a veces decimos, le doy espacio, pero es poco a poco. No, no es poco a poco. Es con la velocidad del Señor. Con la velocidad. Entonces, ¿cuál es la velocidad del Señor? La que yo sea capaz de poner en sus manos. Entonces, si yo le digo, Señor, cámbiame, restáurame, y siento, número uno, el Señor puede poner en mi corazón, suelta esto. Pero número dos, yo puedo decir, voy a quitarme esto. O sea, fue lo que yo hice. Yo llegué un domingo acá, a través del culto, no se habló de la manera de vestir, no se habló de los aretes, no se habló de nada de eso. Fue un tema de otra índole. Llego a mi casa y entrando por la puerta me quité mis aretes y los puse arriba del frío. Porque el Hasta el Espíritu sol de Santo hoy- es el que convence. Cuando lo fui a sacar de ahí para regalarlo, para dar lo que sea, no estaban ni por todo eso. Entonces, es el Espíritu Santo que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. El trabajo de nosotros no es convencer a nadie, sino modelarle el amor de Cristo. Modelarle. Si le modelas, y si no le modelas y quieres hacer el trabajo del Espíritu Santo, estás haciendo algo contrario completamente que no va a dar fruto. Yo entré con arete y le pido al Señor que los que fuman, los que tienen arete, los que borrachos, los que te entren a la vengan iglesia. todos. No me importa Hemos cómo estado te orando entren. muchos viernes Señora, por, haga la obra. Amén. por los jóvenes, por, los la jóvenes. droga, por estas cosas. Yo creo en la liberación y gracias al Espíritu Santo dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay, Hay libertad. libertad. Amén. Y a veces hay personas que en las congregaciones, ¿no? Que todos los domingos se manifiestan. Y yo pienso que cuando pasa esto, que no se manifestó un demonio, no, nada, diferentes formas en que la gente se cae al piso y esas cosas. Que no todo, que cuando sucede este patrón constantemente es porque hay un pecado oculto, hay algo que hay que sentarse, Sí. que hay que conversar, porque para que la persona sea libre. Mira, no. Dice Salmo 32:3-5, el pecado no confesado. Exactamente. Porque no es normal que constantemente una persona esté atado a algo. Hay algo que Mira, también el se pecado, compensa. Esto que hablamos de las cadenas dan espacio al diablo para que tenga lugar y tenga suerte en nuestras vidas. Todas las cadenas, que es lo que estamos hablando, cadenas. Todas las Vicio, cadenas, sea falta de pecado, perdón, exactamente, sea falta de perdón, resentimiento. todas, porque hay veces que, pero yo no estoy pecando, pero ciertamente cuando revisas el corazón, no es el pecado que tú piensas, pero estás con una falta de perdón que estás provocando constantemente la herida en tu corazón. Estás constantemente volviendo, estás constantemente con una casa vacía. Cristo te la limpia, te la adorna, pero la estás llenando de Jesús. Estás sacando la falta de perdón, estás sacando el pecado, estás sacando la ira, estás sacando el enojo y estás llenándola de Cristo. Porque no es simplemente que tú saques todo. Porque la Biblia dice y enseña y Jesús dijo que el Espíritu regresa. Y si la casa está vacía, puede estar limpia y ordenada. Pero si está vacía, viene con 7 más fuertes, el postrer estado viene a ser peor. O sea, yo tengo que aprender a vaciarme de todo lo que desagrada a Dios, pero a llenarme de Cristo. O sea, no hay Hace poco transformación. hablamos de eso, Exactamente. de la casa vacía. No hay transformación sin llenura del Espíritu Santo. Y necesito yo que a la misma vez que voy sacando y voy sacando y voy sacando, Llenando el espíritu. voy llenándome del Espíritu y voy llenándome del Espíritu. Y mi casa jamás estará desocupada, sino que el Espíritu Santo estará dentro de mí y nada de lo que venga tendrá parte ni lugar ni suerte. Pero si yo soy liberado y después vuelvo a la misma falta de perdón, y vuelvo al mismo rencor, vuelvo al mismo pecado y aparte de eso La no ofensa intimo, que- no estoy con Dios. Aprendamos a que la confrontación en nosotros mismos es buena.
Confróntese a usted mismo, diga, ¿por qué sigues? ¿Por qué te mantienes? ¿Por qué no has cambiado? ¿Por qué es eso? Porque ciertamente el Señor está a la puerta. Hay un versículo en Apocalipsis que dice que Él está a la puerta. Y si tú abrieres, Él entrará y cenará contigo y tú con Él. Por la misma puerta que entra Jesús, no es la puerta que entra el diablo. Porque la puerta que Jesús está tocando es la de tu corazón, pero la que el diablo está usando para entrar es la de tu mente y tus pensamientos. No, el diablo no está tocando, no está a la misma puerta que Jesús. Jesús está a la puerta de tu corazón, Jesús está a la puerta de tu vida. Si tú abrieres, Él entrará y cenará con Él. Ahora, ¿cuáles son las puertas que entra Satanás? Aquellas que tú abres por la falta de perdón, por el pecado. O sea, es una casa donde debes de tener una sola puerta y realmente tienes más de una puerta. Y por más de esas puertas hay ventanas, ventanillas, hay portillos, y por esos lugares el enemigo tiene brechas, lugar cerrando brechas. Exactamente, debemos de cuidar nuestra vida, debemos de ser transformados por Dios. Y mientras voy sacando, voy llenándome. Doy gracias a Dios por esta serie, ¿no? De la serie Rompiendo Cadenas, porque Dios me estuvo hablando. Yo llevo años en el Evangelio y sé el perdón, pero no estamos exentos a un momento ser ofendidos, a que hayan palabras que nos golpeen duro, porque somos humanos, somos de carne y hueso. No estamos exentos a las heridas. A las heridas. Y yo, por un tiempo, estuve con una herida, ejemplo, en mi corazón, sin culpar a nadie, fíjate, una herida por ciertas cosas, y en esos días, antes que tú predicaras de la falta de perdón, que creo que fue la primera, Dios me estuvo hablando de que tenía que tomar asunto con el perdón, y llamé a una persona y le dije, necesito sentarme contigo, con tu esposa, vamos a conversar, y el domingo, que era el día que yo iba a ir, tú predicaste de eso. Y yo dije, olvídate que eso es Dios confirmando, porque si en algún momento el orgullo no me dejaba acercar, porque tú sabes que el orgullo a veces te ata más el eslabón de la cadena para que tú no vayas. Y eso te hace grande cuando tú, no es grande que te creas, pero te hace crecer espiritualmente cuando uno se humilla. Y fue bueno, porque realmente fue en mí. Una cadena que yo toqué eso y pensar, a lo mejor piensas que la humillación que la humillación es perder, sí, perder, no es perder, no lo es. La humillación muchas veces es reconocer y ser humilde en decir, sabes, me equivoqué, no estoy perdiendo. Y asumir responsabilidad como Jesús. Jesús cargó con la cadena de todo el mundo sin ¿Cómo te sentiste después que no, restaurado? Mira, es sobrenatural, pastor. Y yo soy cristiano hace tiempo. Y en mi caminar, en el caminar en Cristo, no estamos exentos a heridas y cosas así. Y fueron 2 años y tanto donde eso me pesaba. Por tiempo, hasta en sueño y muchas cosas. Después de ese día, experimento una libertad que no te puedo explicar, un peso que se me fue de mi alma, una cosa que eso es sobrenatural y hay que experimentarlo. Y alguien me decía que yo le contaba lo que había hecho y me dijo, me alegro mucho por ti, vaya, ha sido lo mejor que te pudo haber pasado, ver soltado, ver pedido perdón, teniendo culpa, no teniéndola, en fin, ser libre, es lo mejor que hay. A veces caminamos en Cristo como Juan Carecer. A mí decían Kiko cuando chiquito, por cierto, allá en Cueto, que Dios... A veces vamos cargando un peso que Cristo está con nosotros, estamos en Cristo, le estamos sirviendo, pero vamos cargando muchas veces un peso donde Jesús nos invita y nos ayuda a caminar ligeramente. Y manera de eso es soltar ese peso, y soltar el peso es romper toda cadena que te mantiene con peso. A veces pensamos que la cadena me tiene amarrado, no simplemente te tiene amarrado. A veces podemos llevar una gran cadena en el cuello que lo que te hace es caminar de una manera estopada. Y gloria a Dios, pues creo que el Espíritu Santo nos habló en eso. Esta fue una sanidad interior. Sí. Trató esta serie, creo que trabajó en las mentes y en los corazones de... Exactamente. Que recuerda que hablamos en un momento que a veces la gente no decía ni amén ni nada. Todo así era, todo el mundo oyendo y recibiendo, porque no siempre la manifestación de una persona quiere decir que es libre, porque he visto gente caer 10 veces y seguir con actitudes en su vida igual. Hay personas que no se han caído y decidieron cambiar y fueron libres porque la palabra les rompió la fortaleza mental. Hay libertad de diferentes formas. Dios quiere sanar, Dios quiere libertar a todos el que quiera ser libre, no importa los años que llevemos en el Evangelio, ¿verdad? Amén, amén. Porque no, eso es para el que no es cristiano, eso es para el, no, es eso para, es todos. Vamos a orar por todos y para todos. Ora. Oramos, queremos orar por ti. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora, Dios del cielo. Y te doy gracias, Padre, por toda aquella persona que está viendo, Señor, en este momento, Dios del cielo. Quizás no es en el tiempo que se publicó, pero es en este momento, Señor, y es el momento que tú has destinado y has preparado, papá, para que reciba
reciba, Señor, de esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Yo declaro, Padre, en tu nombre, Dios del cielo, que toda cadena, Señor, cae, Padre, en esta hora, y declaro libertad, Señor. Declaro liberación sobre las mentes. Declaro, Señor, que todo peso del pecado que asedia, Señor, es quitado, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Declaro que las cadenas por falta de perdón, declaro que las cadenas por el pecado, cadenas, Señor, por todo, Señor, que esté estorbando y está dando parte, lugar y suelta al enemigo, Señor, en nuestra vida, queda deshecho, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra porque tú la mereces. Te pido, Señor, en esta hora, que para gloria tuya, Señor, Padre, aquellos que estén cargando cadenas, Señor, que tengan pesos en su corazón, Dios del cielo, que tengan, Dios del cielo, un caminar estorbado, Padre, que seas tú visitándole, Señor, en este tiempo, que seas tú rompiendo, ayudándole, Señor, mostrándole, papá, que tú estás con él, Señor, en todo momento y en toda hora. Sé tú mostrando, Dios del cielo, tu mano sanadora, tu misericordia, tu gracia y tu poder, Señor. Yo declaro sobre tu vida que en toda cadena se rompe, Señor, en el nombre de Jesús. Dice tu palabra, Dios del cielo, que el yugo se pudrirá por causa de la unción. Yo declaro, Señor, que ahí donde tú estás, en tu cuarto, en tu sala, donde estés viendo este video, cae una unción sobre tu vida en esta hora, y todo yugo se pudre por causa de una unción nueva y fresca que está cayendo sobre tu vida en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias. Ayúdanos, Señor, a entender, Dios del cielo, la necesidad de llevar tu yugo, Señor, que es ligero, papá. Te entregamos el nuestro, nuestras cargas, Padre, la entregamos a ti, Jesús, y tomamos tus cargas que son ligeras, papá, para la gloria y la honra de tu nombre. Te doy gracias, Señor, por este programa. Te doy gracias por la vida de Reinel, Dios del cielo. Continúa bendiciéndole, dándole sabiduría y entendimiento, Señor, en esta hora, Padre, que sea de bendición, de transformación y de gloria, papá. Esta pequeña compartir, Señor, que hemos tenido, Señor, y que transforme vidas y corazones para la gloria de Jesús. Amén, amén y amén. Como Dios te bendiga. El canto, hay libertad en la casa de Dios. Amén. Entonces, si somos casa de Dios, que somos templo del Espíritu Santo, debemos vivir una vida siempre de libertad. Amén. En libertad. Así que nada, familia, dale like, comparte, suscríbete, compártelo con alguien también que crea que necesite ser libre. He oído personas que me han dicho... sí, dale, te esperamos. Te esperamos. Fíjate, si alguien te ha dicho que porque fumas no puedes ir a la iglesia, porque tienes arete no puedes ir a la iglesia, porque te vistes de una manera no tienes ir a la iglesia, porque tienes tatuajes no puedes ir a la iglesia, orientación sexual también. No puedes ir a la iglesia, te estamos esperando. Ven a la casa de nuestro Señor Jesús, ven a nuestra casa, nuestra familia de la fe te está esperando. Edificio 7C, apartamento 1, micro 10, están las puertas abiertas para recibir a todo el que quiera conocer a Jesús. Queremos presentártelo, queremos que lo conozca, queremos que lo abrace y queremos que Dios transforme tu vida por el poder de su Espíritu Santo. Amén. Hay gente que me ha dicho, no, en mi casa puse a mi esposo el video y le estuve hablando, y lo usan como un instrumento para eso. bendición. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dios te bendiga. Seamos conversando en familia, ¿no? Conversando en familia. Dios te bendiga. Dice, hay muchos canales donde diversión buscar, pero ninguno de ellos te va a edificar. Es puro chisme, morbo, bola, nene busca de Dios, nene cambia la emisora y corre pa' Yo Soy TV, 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 TV.